Ya los quiero ver a todos. A ver, Andrea no la veo. Zópalo tampoco lo veo. Montes de Oca acaba de activar. Benavides, cámara activada. Cámara activada, que la clase ya se empezó a grabar y necesita ser Sí, Inge, es auditada. que si activo la cámara es malo mi internet y se me entrecorta la clase y no escucho. ¿No escucha o no ve? No escucho porque se entrecorta la clase, está malo mi internet. Ok. Por hoy vamos a aceptarlo. Corrige ese defecto. Zópalo, su cámara. Zópalo. Fue la Altala. Fue el Tala, su cámara. Buenos días, con todo. Buenos días. Fue el Tala. Cabascango, su cámara. Bien, comenzamos. Y a pasar la asistencia. Acuérdense que la asistencia la pasó varias veces para verificar que están allí con sus cámaras activadas. Hoy va a haber investigación de mercado, ya tengo la lista. La semana pasada, bueno, todos quedaron asistentes puesto que no tenían la lista. Hoy es 23 de enero. Angulo Jocelyn. Arias Carla. Presente, Eco. Armas Wilman. Presente, economista. Aucay Karen. Presente, Eco. Barrio Nuevo Narcisa. Presente, Eco. Benavides Kevin. Benavides Catherine. Presente. Cabascango Daisy. Cabascango Edison. Presente, economista. Cabascango Jefferson. Presente, profe. Buenos días. Castillo segundo, buenos días. Castillo Presente. segundo. Cepeda Cristian. Felaltala Nelson. Presente. Maigua Alejandra. Mantilla Vanessa. Presente, Eco. Montes de Oca Eric. Presente, economista. Morocho Manuel. Narváez Caroline. Padilla Pepinos Andrés. Presente, Eco. Páez Andrea. Presente, Eco. Ok. Pascuel Wendy. Perugachi Lenín. Piedra Tatiana. Pinchao Anderson. Pozo Patricio. Presente. Con ese ánimo, Patricio. Quiñones Caterina. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Salazar Lisset. Zópalo Cristian. Presente, economista. Venegas Karen. Vizcaíno Juan. Presente, economista. Bien, vamos a iniciar la clase. Al final de la clase me van a indicar cuál es su pareja o si lo va a hacer individual y va a indicar cuál es su investigación de mercado y qué va a realizar. Vamos primero entonces con la clase. La clase de hoy es un poco extensa, dado que culminamos la unidad número 1. Un segundito. La unidad 1. Bien, vamos a analizar la última clase en la que quedamos aquí. Un segundito.
Recuerda que parte de este material va a estar subido en su plataforma. No, pues, ya va. Ok, desde la 3. Hacer la presentación. Padilla, su cámara. Jefferson, Salazar, su cámara. Maigua, Zópalo, Aucay. Quien no tenga la cámara activada, a excepción de quien ya me lo planteó, le coloco la inasistencia y no se va a dar cuenta. Eco, muy buenos días. Disculpe, lo que pasa es que no tengo sonido. Ahorita recién le puse en el teléfono. Disculpe el atraso. Gracias. Ok, está muy bien. Gracias. Padilla, Sebastián, su cámara. Pascuel, su cámara, tiene 2 cámaras, Pascuel. Bien. Observa la pantalla, ¿la ven? Sí, Eco. Sí. Bueno, habíamos analizado en clase pasada que la investigación de mercado no es más que el análisis, recopilación, información y difusión de manera sistematizada con el propósito de tomar decisiones acerca del mejoramiento del mercado de un producto o servicio de una empresa, en énfasis a identificar y darle solución a los problemas y oportunidades de mercadotecnia según lo establece Nares Malotra. Por lo tanto, para levantar una investigación de mercado es importante conocer los datos internos de la empresa, la inteligencia del mercado a través de las 4P y realizar la investigación de mercado. De allí que se acude a fuentes de datos primarios que son internos de la empresa o fuentes secundarias que es a través de encuestas, de prensa, de visitar las cámaras industriales, las cámaras de comercio, visitar la competencia. Esas son parte de la fuente de datos que nos van a indicar si el producto o el servicio está presentando problemas o no de mercado. De allí que se realicen la investigación de mercado, se hace a través de un estudio cual y cuantitativo. ¿Por qué? Porque se analiza teóricamente el problema y a nivel cuantitativo porque se aplica una encuesta, se aplica una entrevista, se tabula, se plantea la tabla y se grafica. Por eso es una investigación cual y cuantitativa. De allí que el método para escoger a la población y a la muestra sea aleatorio o no aleatorio. Eso lo va a indicar la misma investigación de mercado. Por su parte, la investigación de mercado es una investigación descriptiva, muy poco exploratoria y muy poco concluyente. Sin embargo, la profundidad sí es exploratoria porque yo voy a explorar las características de ese mercado para poder darle solución al planteamiento de mi problema. De allí porque es importante plantear el problema. Y la investigación concluyente es la investigación donde yo como investigador de mercado concluyo que esa propuesta de análisis de investigación me va a dar como resultado la solución a los problemas o identificación de soluciones a ese mercado de esa empresa. De allí que un proceso de investigación de mercado sigue la misma secuencia que un proyecto de investigación metodológico según lo que ustedes vieron en metodología de la investigación. Por tal razón, el primer proceso, el proceso de investigación de mercado lleva una serie de efectos. Ya ustedes están desarrollando en primera instancia, definiendo el problema, ¿verdad? Plantear ese problema, están planteando cuál es el problema, su justificación, cómo se formula un diseño de investigación, el trabajo de campo para aplicar la encuesta y recopilar esa información. Posteriormente, luego que se recoge esa información, se tabula, se hacen los gráficos respectivos, se hace el análisis de cada una de las preguntas de la encuesta y posteriormente se hace la discusión y se prepara la presentación de los datos para exponer el informe final. Entonces, este es el proceso que ustedes van a seguir en su investigación de mercado
partiendo desde hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora bien, ¿cómo se formula el diseño de la investigación de mercado? John Fabian Arias, en su libro Metodología de la Investigación de Mercado, nos dice: el diseño de la investigación es un plano de estructura que sirve para llevar a cabo el proyecto de investigación de mercado. Especifica los detalles de los procedimientos para obtener la información requerida y estructurar o resolver problemas de investigación. Se estructura y se resuelve el problema de la investigación. De allí que vamos a analizar algunos problemas de las variables mercadológicas para poder dar respuesta a nuestro planteamiento del problema. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí, se mira. Ok. Sí, Eco. Bien, entonces vamos a ver algunos problemas de investigación de mercado. En el caso del precio, como la variable principal, podemos hacer una investigación de mercado para fijar el precio adecuado. Nos planteamos la siguiente pregunta, o nos formulamos la siguiente pregunta: ¿qué medidas tomar ante una amenaza competitiva de precio? La importancia que da el comprador al precio. Ese es un planteamiento de un mercado. Si vamos a analizar un planteamiento de investigación de mercado de distribución, ¿qué distribuidores manejan el producto? ¿Cuáles son los márgenes apropiados? ¿Qué forma de distribución física se requiere? ¿Cuál es el volumen de ventas que se necesita? Es decir, que allí no estamos formulando alguna pregunta que nos podía dar respuesta hipotética acerca de resolver el problema del mercado a nivel de la distribución. Otro problema del mercado sería de promoción. ¿Cuál es el papel de la promoción de ventas, la publicidad, la venta personal y las relaciones públicas? ¿Verdad? ¿Se cuenta con medios eficaces de publicidad? ¿Cómo se mide la efectividad de los instrumentos de promoción? Y si evaluamos un problema de competencia, ¿con quién se compite? ¿Cómo se encuentra posicionado dentro del mercado el producto? Posicionado. ¿Cuáles son las estrategias mercadológicas que utilizará para resolver ese problema? ¿Cuál es el futuro competitivo? Entonces, fíjense cómo cada variable tiene la consecución de ser resuelta a través de una investigación de mercado. Por lo tanto, los componentes para el diseño de la investigación de mercado son los siguientes. 1, definir la información necesaria. 2, diseñar la fase exploratoria, descriptiva o casual. Entonces usted va a determinar si su investigación es exploratoria, es descriptiva o es causal. Por lo general, como le dije, el 90% de las investigaciones de mercado es descriptiva. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una investigación exploratoria, eso no nos sirve de nada. Exploramos ¿y qué? En cambio, una investigación descriptiva describe los hechos recurrentes de la problemática y ofrece soluciones al respecto a través de una propuesta final. En cambio, también la investigación causal tiene una causa y un efecto. También puede ser una buena investigación de causa y efecto, pero queda allí, no va hacia el fondo del análisis del problema. De allí que tengamos que utilizar procedimientos para medir y elaborar escala. Utilizamos encuesta, utilizamos preguntas cerradas, sí y no, o preguntas con la escala de Likert. Poco, a veces, siempre, nunca, rara vez, mayormente, entre otras escalas que vamos a ver en lo sucesivo cuando estemos construyendo el cuestionario. Procedimiento para medir y elaborar escala. Forma apropiada de recopilar datos a través de el instrumento llamado cuestionario y la técnica metodológica llamada encuesta. Entonces, toda investigación de mercado debe concebir una técnica y un instrumento. La técnica es la encuesta, el instrumento es el cuestionario. Posteriormente hacemos un proceso de muestreo y tamaño de la muestra. Primero partimos, según lo que ustedes vieron en estadística, partimos de una población, aplicamos la fórmula recurrente de la población y obtenemos una muestra. A esa muestra es la cual vamos a aplicarle nuestro instrumento llamado cuestionario. Posteriormente, luego de que tengamos tabulada toda la información, desarrollamos el plan para el análisis de los datos y crear una discusión final donde vamos a interrelacionar cada una de las preguntas
con su análisis respectivo de encuesta y poder determinar una conclusión final de cómo está ese mercado y cuál es la capacidad de resolver su problema X. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, Eco, todo claro. Bien. Ahora, ¿cómo se clasifica el diseño de investigación? El diseño de investigación exploratoria y diseño de investigación concluyente. La investigación exploratoria, como les mencionaba anteriormente, es el diseño de investigación que tiene como objetivo primario facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador. Solamente lo enfrenta, solamente lo explora. Ahora, la investigación concluyente, como la palabra lo indica, está diseñada para auxiliar a quien toma decisiones en la determinación, evaluación y selección del mejor curso de acción a seguir en una situación determinada. Por lo tanto, esa investigación concluyente va a dar como resultado la decisión final de cómo está el mercado de esa empresa, pero no ofrece soluciones al respecto y no propone soluciones al respecto. Si vemos este cuadro, vamos a analizar cuáles son los objetivos y las características de cada una de este tipo de investigación. En el caso de la investigación exploratoria, tenemos como objetivo proporcionar ideas y comprenderlas, ¿verdad? Y como característica, la información necesaria se define en forma muy aproximada, pero queda allí. No me da soluciones. En cambio, la investigación concluyente, su objetivo es probar hipótesis específicas y analizar las relaciones. ¿Y cómo se prueba esa hipótesis? A través de una pregunta de la parte de formulación en la investigación de mercado. Por lo tanto, esa investigación concluyente no es más que la información necesaria que se define con claridad. En conclusión, la investigación concluyente es mucho más importante que la investigación exploratoria. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, Eco. ¿Seguro? Cámaras activadas. Jefferson, su cámara. Pascual, Vizcaíno, Cepeda, Zópalo, Pinchao. Cámaras activadas. Bien, continuamos. Si no hay preguntas, continuamos. Bien. En cuanto a las características, también tenemos que en el caso de la investigación exploratoria, el proceso de investigación es flexible y no estructurado. La muestra es pequeña y no representativa. Y el análisis de los datos primarios es cualitativo. Por eso la investigación es cual y cuantitativa. La investigación concluyente, el proceso de investigación es formal y estructurado, es mucho más rígido. La muestra es grande y representativa. Y el análisis de los datos es cuantitativo. En cuanto a la investigación exploratoria, los resultados son tentativos, no dicen mucho. En cambio, en la investigación concluyente son datos taxativos, son datos bien tomados con un índice de confianza muy elevado. Y por resultado, la investigación exploratoria va seguida de una investigación exploratoria concluyente, mucho más a fondo, mucho más profundo. En cambio, en la investigación concluyente, esos datos se utilizan para la toma de decisiones. En conclusión, la investigación concluyente es mucho más acertada y mucho más representativa que la investigación exploratoria. Ahora vamos a analizar en profundidad cada una de ellas para ver con cuál vamos a trabajar. Investigación exploratoria. Es el diseño de investigación que tiene como objetivo primario facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador. ¿Cuál es el propósito de hacer una investigación exploratoria? Formula un problema o definirlo de manera más precisa. Identifica cursos alternativos de acción. Desarrolla una hipótesis que es la formulación. Aísla las variables y relaciones claves para la posterior análisis. Es decir, toma como referencia cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Ganar comprensión para desarrollar un enfoque del problema y establecer prioridades para una investigación posterior, que sería la concluyente. ¿Qué técnicas se utilizan en una investigación exploratoria? Estudios especializados,
estudios piloto. Si yo voy a estudiar el mercado de Ibarra, no voy a visitar los mercados Amazonas, Santo Domingo, Bahía, etcétera. ¿Verdad? Yo puedo tomar una muestra representativa de las personas que están alrededor de la zona del centro, donde hay mayor compra y demanda del producto del cual yo estoy investigando su mercado. Por lo tanto, debo también analizar cuáles son los datos secundarios de ese producto y hacer una investigación cualitativa, ya sea entrevistas en profundidad a los comerciantes de esos productos o sesiones de grupo. Entonces, la entrevista va a los productores, ¿verdad? Y la encuesta o el instrumento de la encuesta va a los clientes o posibles consumidores. ¿Qué ventaja y desventaja tiene la técnica? La ventaja es identificar el problema, definirlo, desarrollar un planteamiento del problema, formularlo, responder a preguntas en base a la hipótesis que he planteado en la formulación e interpretar los datos primarios de una manera amplia. ¿Y qué desventajas tiene? La relevancia y la exactitud. Por su parte, la investigación concluyente, ¿verdad? Podemos decir que está diseñada para auxiliar a quien toma decisiones, al investigador, para poder determinar, evaluar y seleccionar el mejor curso de acción para solucionar la situación conseguida. Por lo tanto, gran parte digamos casi el 100% de su investigación de mercado va a ser concluyente. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿Los compañeros? No, economista. Al momento, claro. Todito activar la cámara. Ya lo conozco. ¿Seguro? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el propósito de la investigación concluyente? Un conocimiento mucho más profundo que se corrobora a través de los hallazgos en cuanto a la aplicación del cuestionario o también tomando como base la investigación exploratoria. Ustedes en este momento están haciendo una investigación exploratoria porque están explorando cuál problema de mercado necesito investigar de un local o un negocio o del mercado. Por lo tanto, el propósito de la investigación concluyente es probar la hipótesis o probar la pregunta que ustedes formularon en su planteamiento del problema, de manera de poder interactuar y analizar las relaciones específicas entre las variables que ustedes tienen en el título del problema, la variable dependiente y la variable independiente. A ver, Carla, ¿cuál es el título de su investigación de mercado? A ver, el tema de mi investigación es investigación de mercado para determinar la aceptación de los postres de envase edulcorante no calórico en la ciudad de Ibarra. Ok. ¿Cuál será la variable dependiente y la variable independiente? Léalo poco a poco. Vamos a analizar. Léalo poco a poco. A ver. Investigación de mercado para determinar la aceptación de los postres en base edulcorante no calórico en la ciudad de Ibarra. Ok, entonces la variable dependiente es la aceptación. ¿De qué? Ya. De los productos no calóricos. Entonces, hay que investigar a través, eso es investigación exploratoria que usted hizo, ¿cierto? Entonces vamos a la investigación concluyente. Vamos a determinar la evaluación, me dijo, la evaluación. Ajá. Ok. La aceptación de los postres. La aceptación. Bien, vamos a determinar la aceptación de esos productos no edulcorantes en el mercado de Ibarra. ¿Cuál es su objetivo específico? Enúnciame sus objetivos específicos. A ver, ¿los específicos? Sí. A ver, diagnosticar la situación actual de gusto y preferencia de los consumidores en relación a los postres en base edulcorante no calórico. Ok, entonces, si el primer objetivo es conocer la situación actual, ¿de qué? De demanda de ese producto en el mercado. ¿En base a qué? Lo voy a determinar, esa aceptación, en base a gusto y preferencia, que es uno de los factores determinantes de la demanda. Muy bien, Carla. El segundo objetivo específico.
es identificar el nivel de aceptación de los postres en base a edulcorantes no calóricos en el mercado local. Exacto, el nivel de aceptación, ¿verdad? El nivel de aceptación por lo general debería ser de personas diabéticas o de personas que consumen dulces. Por lo tanto, habrá un nivel bajo, un nivel medio o un nivel alto, dependiendo al público al cual le estoy aplicando la encuesta. Porque vamos a determinar qué nivel de aceptación tiene ese consumo de edulcorantes en el mercado en la ciudad de Ibarra. Y el tercer objetivo específico, determinar la incorporación del nuevo producto en el mercado local. exacto. Luego que hemos evaluado o investigado la aceptación, ¿verdad? Que hemos analizado el mercado actual, entonces vamos a ver cómo podemos incorporar, qué estrategia de mercado, a través de la segmentación del mercado, vamos a incorporar ese producto. Si hacemos una estrategia de publicidad, de promoción, de precio, de producto, de marketing, de logística, de distribución. Entonces tenemos que identificar cuál es la estrategia que nos va a servir para incorporar ese producto al mercado en base al nivel de aceptación. Si es un nivel de aceptación muy bajo, no vale la pena incorporarlo, pero al menos se cumple con el objetivo de determinar por qué no se puede incorporar al mercado ese producto si su aceptación es muy baja. Entonces, en esa medida, mi encuesta va aplicada al mercado en general, principalmente al mercado de diabéticos, para ver si ellos están si su gusto y preferencia está entre escoger ese producto que no es calórico, pero está endulzado a base de edulcorantes. Ya, muy bien, Carla. ¿Se dio a entender el planteamiento? Ahora, Carla, ¿cuál es su hipótesis? ¿Cuál es su pregunta de hipótesis en la formulación? A ver, la pregunta sería, ¿existe la demanda de postres de envase edulcorante no calórico en la ciudad de Ibarra? Repítamela. ¿Existe demanda de postres de envase de edulcorante no calórico en la ciudad de Ibarra? Ajá, perfecto. Esa es una formulación muy acertada. ¿Por qué? Porque yo voy a determinar si hay la posibilidad de que el producto sea lanzado en el mercado. Entonces, ¿cómo lo determino? A través de la existencia de la demanda. Entonces, eso es una hipótesis que voy a comprobar a través del cumplimiento de los objetivos específicos, que esos objetivos específicos me van a ayudar a cumplir el objetivo general. Muy bien, Carla, perfecto. Y el planteamiento, pues ustedes plantean el problema en cuanto a cuáles son las desventajas de esa problemática, y ustedes ya a este nivel, en un cuarto semestre, que ya han visto metodología de la investigación, ya saben plantear un problema. Desde un punto de vista general a lo particular. Bien, perfecto. ¿Preguntas, dudas de los compañeros? No todos a la vez, por favor. Uno por uno. ¿No hay duda? No, Eco. ¿Seguro? No, bien. Entonces, fíjense, en el caso del trabajo de Carla, que fue que se me ocurrió, dice, el propósito de la investigación concluyente es probar la hipótesis. ¿Cuál hipótesis? La que ella formuló, la de determinar si existe demanda del producto edulcorante no calórico y analizar las relaciones específicas de consumo. Entonces, la investigación concluyente se elabora mediante un diseño descriptivo y un diseño causal, causa y efecto. Ahora, esa investigación descriptiva que se va a hacer del tema es un tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de algo. Describir en el caso del estudio de la investigación de Carla, describir las características del mercado del consumo de edulcorantes no calóricos, que generalmente son características o las funciones del mercado. ¿Cuál es el propósito de esta investigación descriptiva? Por supuesto, describir el perfil del grupo objetivo. ¿Cuáles? Consumidores, vendedores, organizaciones o áreas de mercado donde se comercialice ese producto. Estimar el porcentaje de unidades que presentan cierto comportamiento en una población específica. Es decir, determinar de la población qué muestra escogí para aplicar la encuesta. Determinar cómo se perciben las características del producto. Tengo que analizar las características tanto químicas
y de mercado del producto. Determinar el grado de asociación de las variables de mercado, la variable de aceptación y la variable demanda y posicionamiento, para hacer predicciones específicas. Por su parte, para esa investigación descriptiva, ¿qué voy a aplicar? La técnica de la encuesta o la técnica de la observación. Y si utilizo la técnica de la encuesta, utilizo el instrumento cuestionario. Y si utilizo la técnica de la observación, utilizo un guión de observación o una guía de cotejo. Bien, en cuanto a la encuesta, ¿qué tipo de encuesta vamos a aplicar? ¿Qué tipo de cuestionario? ¿Qué es el instrumento? Existen diferentes métodos de encuesta. Puede ser telefónica, a través de coger al azar, ¿verdad? En la guía telefónica, teléfonos, o el mismo grupo de WhatsApp. Esta encuesta telefónica se realiza a través de una entrevista telefónica tradicional, dictándole la pregunta, o a través de una entrevista telefónica dirigida por una computadora. Si vamos a hacer la encuesta personal, ¿verdad? Recorriendo las calles de Ibarra, se puede hacer en el hogar de las personas, mediante la intersección en centros comerciales, en la calle, en paradas, en un mercado, o a través de una entrevista personal asistida por una computadora. Y si lo voy a hacer por correo, utilizo los formularios de Google, ¿verdad? Y le envío por correo a una serie de personas, la cual puede ser por correo o puede ser por un panel de correo utilizando los formularios de Google. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la aplicación de la encuesta? No, seguro. Bien. Seguro. Ok. Con respecto a los métodos de observación, ¿verdad? Los métodos de observación en base a su aplicación, está el método de observación personal. O sea, yo voy a observar, ¿verdad? ¿Cómo actúa ese mercado? Yo me voy a una farmacia, puede ser, y pregunto y observo quiénes compran edulcorantes, o voy a un supermercado y observo quiénes compran edulcorantes y le pregunto las características de por qué compran edulcorantes. Estoy tomando un ejemplo, el de Carla, que está bien. Yo sé que varios están bien, pero es el que más se me ocurre. La observación mecánica a través de cámaras digitales, una auditoría a través de verificar cuál es el nivel de consumo de azúcar versus el nivel de consumo de edulcorantes en un supermercado. El análisis del contenido de cada uno de las características físico-químicas del producto. Y el análisis de vestigios o los productos que quedan en mercancía, en inventario, que no son demandados. Entonces, estoy observando ese proceso mediante la aplicación. La investigación causal, causa y efecto. Es un tipo de investigación concluyente donde el objetivo principal es obtener evidencia respecto a las relaciones de causa y efecto. Su propósito es entender qué variables son la causa, la variable independiente, y qué variables son el efecto, la variable dependiente de un fenómeno. Determinar la naturaleza de la relación entre las variables causales y el efecto que debe pronosticarse en base a la causa y al efecto. Y el método principal de la investigación es la experimentación. En el caso de ustedes, como son estudiantes de administración y de ciencias sociales, no utilizan esta investigación concluyente. Esta investigación concluyente, más que todo, está destinada a las ciencias naturales. Por ejemplo, un estudiante de enfermería que quiera investigar la causa y efecto de la aplicación de una vacuna, la aplicación de la vacuna Oxford o la vacuna Sputnik o la vacuna Moderna, etc. Entonces, experimenta el mercado a través de los pacientes que se la quieren aplicar y cuáles no se la quieren aplicar. La causalidad no es más que la presencia de X cuando aumenta la probabilidad de presencia de Y. O sea, la presencia de que existe la vacuna de X y más de la probabilidad de que se le coloque a toda la población. Ejemplo, X es el aumento en costo y Y es el margen de utilidad. Por lo tanto, yo puedo predecir, ¿verdad? Un aumento de costo induce a un menor margen de utilidad, o una reducción de costo induce a un mayor margen de utilidad. Hay una causa y hay un efecto. Y la validación de la experimentación, en el caso de si es una validación interna en un mercado,
se mide a través de la manipulación de variables dependientes e independientes. Y la validación externa se mide a través de la relación causa y efecto en base al experimento que estoy investigando. ¿Duda? ¿Pregunta? No, esto no, porque esto no. Vamos a ver. Ok, fíjense. En el caso de, han existido investigaciones de mercado a nivel mundial, la más importante, el caso de los vehículos Chrysler. Se investigó sobre la reanimación de un gigante enfermo, o sea, se investigó de cómo Chrysler iba perdiendo mercado a medida que se iban incorporando nuevos modelos de vehículos asiáticos. Por eso se le llama su investigación reanimación de un gigante enfermo. En el caso de los cereales Kellogg, se investigó la aceptación de Crunchy Nut Bread. Esa aceptación fue nula. El público no le gustó ese producto porque, según se manifiesta, no tenía sabor, porque era más que todo dirigido hacia los pacientes diabéticos. Y el caso de Newcomb, también otro producto, hubo falla en la identificación del problema. No se formuló bien el problema de investigación de mercado. El caso de Lipton, el té Lipton, dice el Pórtico realizó un estudio para determinar las opiniones que tiene la gente sobre el té. Con los resultados del estudio Lipton decidirá invertir más en publicidad o no hacerlo, crear sabores nuevos o comercializar más té helado que té caliente. Los resultados mostraron que los estadounidenses no beben mucho té caliente, a diferencia de los ingleses, y cuando lo hacen, lo prefieren de hierbas. Entonces, esa es parte de esa investigación de mercado que se le hizo a los consumidores de té Lipton. Aquí vemos la presentación, ¿verdad?, de la diversidad de té Lipton, y sacaron del mercado algunos sabores porque no tenía la suficiente demanda. Este es un té dietético, el té Lipton Green Tea es un té dietético. En conclusión, podemos decir que la mayor parte del té Lipton no ofrecía sabores especiales, pero más tarde en el mercado Lipton introdujo el té de hierba. ¿Por qué? Porque es el de mayor aceptación en el mercado norteamericano, un gran mercado de impacto. En este estudio se descubrió que a los estadounidenses les gusta más el té helado. Por lo tanto, el estudio perfectamente se ubicó como mercado meta a los consumidores de té helado más que el del té de hierba. Y los productores hicieron más énfasis en invertir en la fabricación del té helado porque los estadounidenses así lo preferían. Ahora, sin embargo, Lipton ha logrado un sitial en cuanto al aumento de las ventas. Y se plantea que Lipton desarrolló una mezcla para precolar el frío cuando en la investigación de mercado se reveló que los consumidores querían té helado que se prepara con agua fría en lugar de agua caliente. Entonces, fíjense cómo una investigación de mercado produjo resultados efectivos. En los consumidores norteamericanos consumen más té de hierbas, pero también consumen más té helado que caliente. Entonces, Lipton, en base a esa investigación de mercado, empezó a invertir sobre la fabricación de dicha característica del nuevo té. En el caso del juego de adivinar marcas, aquí vamos a un juego de adivinar marcas. Por ejemplo, hay algunas imágenes. ¿Qué les atrae esta imagen? ¿Qué significa esa imagen? Vamos a ver una investigación de mercado de imágenes. Narcisa, interpréteme esa imagen, Narcisa. No oigo. Wilma, interpréteme esa imagen. Quien no me conteste lo voy a colocar en asistencia. ¿Oyeron? A eso quedamos, ¿no? A ver, economista, se ve que es un mercado, lo que se ve es por el precio y bueno, después se está vendiendo algo que con lo mismo le asaltan. Exactamente. Quiere decir un producto mal, porque o sea, con lo mismo le roban al señor. Claro, ahí vemos, ¿verdad?, que ese señor está vendiendo armas a $30, ¿verdad? Y tiene también venta de arroz en $100. Sin embargo, es más económico comprar las armas que comprar el arroz. Pero con la misma arma que vende, también lo asaltan para poder llevarse el arroz. Entonces quiere decir que hay que investigar, en ese caso hay que investigar las condiciones de compra
y los precios, es una investigación de precios. ¿Verdad? ¿Qué vale más, el consumo de arroz o el tráfico de armas? En ese caso, dependiendo de la economía o la empresa, vale más el consumo, comprar armas que comprar arroz. Pero el sujeto que compra las armas está ahora robando al vendedor que le vendió el arma. Entonces, Narcisa tiene asistente. ¿Qué observamos aquí? ¿Qué observa? A ver, Vinicio, ¿qué observa allí? Explíqueme esa imagen. Esa es una investigación de mercado. Ajá. Parece de bolsas de llevar, de... Exacto. Es una investigación de mercado. ¿Es una investigación de mercado de empaque o de empaque o envoltorio? Un poco de marketing también, tal vez, Eco. Claro, es un marketing, una campaña publicitaria, ¿verdad?, de estrategia del consumo de ese tipo de bolsas. Fíjense que allí, él al llevar la bolsa se ve que está ayudando a Greenpeace en cuanto a salvar a los animales, en el caso del orangután o el mono, ¿verdad?, que dice, dame tu mano, give me your hand. Entonces, es una campaña publicitaria en favor de Greenpeace, que es el protector mundial del ambiente y de los animales. Entonces, esa es una investigación de mercado también. Gracias, Vinicio, gracias, Wilma. Y esta también, fíjense, es una imagen de qué empresa, de Nail Beater, ¿okay?, que también le está agarrando la boca. Entonces, esas son campañas publicitarias para poder atraer a los consumidores de ese target. ¿Por qué? Porque esa es una gran inversión que se realiza. Fíjense aquí pareciera que la chica... Dígame. Disculpe, la compañera Karen Venegas, creo que es, me escribió, está intentando conectarse, ella no está en el grupo de WhatsApp, me escribió desde otro número, porque no se puede conectar y me pidió el link, dice que está intentando conectarse. Ah, ya la pasé. Listo. Okay. Karen, apágame el micrófono, donde el niño está llorando, por favor, gracias. Narcisa. Inge, sí estaba aquí, no pude conectarme con el micrófono, Inge. Ok, está muy bien. Sigan pendientes las cámaras. Cepeda, su cámara. Pascual, está inasistente. Wilman Armas, su cámara. Angélica Quiñones, su cámara. Ya le prendí, economista. Ajá. Cabascango, su cámara. Cabascango. Con una citación, disculpe. Lo que pasa es que mandé a hacerle mantenimiento a mi laptop y ahorita recién la prendo y no tengo ni sonido ni cámara. Estoy con el celular nomás. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda por el momento con respecto a la clase que hemos ido desarrollando? Yo quería argumentar algo, Eco. Sí, diga, Vanessa. En el tema de la marca de los cereales de Kellogg's. Ajá. Yo me acuerdo que salió, o sea, los dietéticos que eran las escuelas sin sal ni dulce. Y sí, por más que le ponían yogur o lo que sea para acomodarle el sabor, no sabía. Entonces, la diferencia de eso es lo que nosotros estamos haciendo con mi hija. Tenemos los postres con edulcorantes, pero que tengan sabor agradable para que tengan impacto. Exacto. Ajá, eso era, Eco. Muy bien, muy buen aporte. Le estoy colocando la inasistencia a la persona que se tiene sin cámara. Si vives aquí, bien, tienes que empezar a contribuir. Apaguen el micrófono, por favor, apaguen el micrófono. Karen, apaguen el micrófono. Bien, continuamos. Muy buen aporte, Vanessa. Fíjense aquí vemos, ¿verdad?, una publicidad acerca de la chica que está subiendo el póster, de una marca muy reconocida, no se ve bien la marca. Cuando existieron los teléfonos, ¿verdad?, también, quiere decir que la imagen del teléfono se asociaba con el consumo de McDonald's, de Java, de Fanta, de Coca-Cola. Esta es una investigación de mercado de marcas relacionadas. Caso práctico. Vamos a analizar este caso práctico para que tengan una idea de cómo se lleva a cabo el análisis. La tarjeta de cliente de Tigris. Hace 2 años, el equipo de dirección del Hotel MJ
implantó una nueva estrategia de mercado, de marketing, destinada a atraer y retener clientes para su mercado de viajeros de negocios. La estrategia general consistió en la comercialización de un sistema de tarjeta de alojamiento VIP que daba a los clientes de negocio beneficios que no se ofrecen con otros huéspedes. En cierto sentido, el sistema es original como los programas de viajeros frecuentes en las aerolíneas. Por supuesto, los servicios VIP. Cuando se diseñó el programa de administración, pensaba que la tarjeta del cliente, la tarjeta del cliente distinguido aumentaría la participación en el mercado de clientes de negocio de la cadena hotelera y despertaría un sentimiento de lealtad entre los participantes del programa. O sea, esa tarjeta se hizo con el propósito de obtener más adictos o más clientes a ese programa. Para ser miembro del programa de cliente distinguido, un viajero de negocio solo tiene que llenar una simple solicitud en cualquiera de los hoteles de la compañía en todo el país. La inscripción es gratuita y no se cargaba una cuota anual. Los registros de la contabilidad del Hotel MJ indicaban que los costos iniciales de implantación del programa serían aproximadamente de $55,000 y los costos anuales de operación de $85,000. Por supuesto, cifras muy elevadas que no compensan la investigación de mercado porque se hizo con el propósito de obtener más clientes en base a ese programa. Ahora, el vicepresidente comenta que la compañía no sabe si el programa de tarjeta del cliente distinguido genera dinero o es un gasto innecesario, derivado de beneficiar a unos cuantos huéspedes de negocio. Pregunto, ¿qué tipo de investigación de mercado debo llevar a cabo en ese planteamiento, en ese caso? ¿Cómo haría la investigación de mercado? ¿Qué voy a investigar allí? No oigo. Si es factible o no lanzar tarjetas, o sea, si es que va a hacer un ingreso para la empresa o va a ser un gasto innecesario. Exactamente, entonces sería una investigación de mercado para determinar la aceptabilidad, la aceptación o no de la aceptación, para investigar la aceptación del programa VIP para clientes del Hotel MJ. ¿Okay? O cómo incide esa aceptación en los nuevos clientes para incrementar las ganancias expectadas. Muy bien. Y el vicepresidente comentó que se había contratado una agencia de publicidad para promover la tarjeta. En la reunión se sostuvieron directivos del Hotel MJ, representantes de la agencia de publicidad, se formularon las siguientes preguntas, que es la formulación. ¿Cuál era la finalidad del programa? ¿Qué beneficios incluía el programa? ¿En qué medida se usaba la tarjeta? ¿Qué tan importante era la tarjeta al elegir un hotel? En base a esto se definió los siguientes problemas. 1. El Hotel MJ necesita información para determinar si debe continuar con el programa de tarjeta de cliente distinguido o abordar o eliminarlo. Y si la agencia de publicidad necesita información acerca de las actitudes, conducta, motivaciones y datos demográficos para perfeccionar algunas estrategias de promoción y atraer nuevos clientes, retener a los tarjetavientes y aumentar el uso de la tarjeta. Quiere decir que aquí se hizo una investigación también exploratoria. ¿Por qué? Porque esa investigación da como resultado las causas y el efecto que induce a los huéspedes a obtener ese programa en base a sus actitudes, la conducta, sus motivaciones, su dato demográfico entre el hospedaje de ese hotel, de manera que la empresa pueda perfeccionar su promoción, no solamente quizás a los clientes VIP, sino también al público en general que podría utilizar las instalaciones del mercado, del hotel y atraer nuevos clientes y retener a los tarjetavientes, aumentando así el uso de la tarjeta y por ende el uso aumentando el ingreso de del público, del hotel, perdón. Entonces se hace la siguiente pregunta. El vicepresidente de la compañía necesita que, en base a los datos presentados por usted, como conocedor de la investigación de mercados, elabore una propuesta de investigación para el programa de cliente distinguido del Hotel MJ. Recuerde que los tipos de investigación que existen, las técnicas que se aplican a cada tipo de investigación
y los elementos que forman parte de una propuesta de investigación. Esa es una tarea. A continuación se detalla qué es una propuesta de investigación y cuáles son los elementos que la forman. Usted debe aplicar este conocimiento en el caso de la tarjeta del cliente distinguido del Hotel MJ. Propuesta de investigación. Esta propuesta es lo que ustedes van a hacer como informe final, ¿verdad? Es un documento que sirve como contrato escrito entre la toma de decisión y el investigador. En esa propuesta se describen las actividades que usted como investigador va a emprender y su costo. No es lo mismo que el reporte final. Sin embargo, algunas de las secciones se parecen. Entonces, ¿cuál va a ser su informe final o su propuesta? 1. Título de la propuesta de investigación. Incluye el objetivo del proyecto, el objetivo general. Este objetivo general comprende una expresión clara del problema, el problema a investigar y los objetivos particulares de la investigación, que serían los objetivos específicos. Tipo de estudio. Contiene el diseño de investigación exploratoria, descriptiva o causal. Y los requisitos de datos primarios o secundarios con alguna justificación de elección. Y 3, la definición de la población objetivo y el tamaño de la muestra. Aquí no es ramaño, aquí es tamaño de la muestra. Mediante la estadística que ustedes vieron con el profesor Tito, creo que fue con Tito que le dio estadística. Describe la población objetivo general que habrá de estudiarse y determina el tamaño apropiado de la muestra. Luego analizamos el diseño muestral, la técnica y el método para recolectar esos datos. Incluye un análisis de la técnica muestral, utilizar para tomar la muestra requerida, el método de recolección de datos, ya sea observación, encuesta o experimento. En el caso de ustedes no va el experimento. Los planes de incentivo y la justificación requerida. Los instrumentos específicos de investigación, se hace un análisis de la recolección de datos y el tipo de escala que voy a utilizar. Sí, no, frecuente, muy frecuente, con poca frecuencia, nunca, siempre, raras veces. Vamos a ver qué escala voy a utilizar. Y finalmente, ¿qué beneficios potenciales para la administración se va a ofrecer el estudio propuesto? Examinar el valor esperado de la información para la administración y cómo puede resolverse el problema original, incluyendo la descripción y las invitaciones de estudio. Posteriormente, la estructura de costos. Ustedes no van a presentar costos. En investigación de mercado, no, en este caso, no vamos a presentar costos, sino un plan de negocios. Las tablas y las tablas de los resultados y el perfil del investigador. Entonces, eso es una secuencia de cómo se analiza la investigación de mercados. Bien. Edison Cabascango, hagamos un resumen de la clase, por favor. Edison. Sí, economista. Ajá. Se trata sobre cómo evaluar un problema para una investigación de mercados. Ok. Eso en específico. ¿Cuáles son los tipos de investigación de mercado? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan? Hábleme sobre eso. Ya. Hábleme sobre eso. Lo oigo. No estuve en clase. Karen Aucay, hagamos un resumen de la clase, Karen Aucay. Aquí eco. ¿Sobre qué Bueno, ¿mande? ¿Sobre qué hemos hablado? Hemos hablado de las clasificaciones de los tipos de investigación. Ajá, hábleme de eso. Es concluyente, causal. Como decía, que una investigación descriptiva es como que la que más nos conviene porque describimos los hechos y también ofrecemos una solución. En cambio, la investigación concluyente es investigar a profundo todo, una investigación profunda para probar una hipótesis, pero esta no tiene, como decir, una solución, solo es investigar. Ok.
En una investigación descriptiva podemos tomar así varias técnicas como encuestas, llamadas telefónicas o encuestas así por correos. Ok. ¿Qué más podríamos? Muy bien, Karen. Lice Salazar, dice, ¿por qué en la investigación de mercado en nuestro ámbito no hacemos una investigación de mercado experimental? Lisette. No oigo, Lisette. Estoy quitándole la asistencia a quienes estoy observando que no están. Eri Montes de Oca, la misma pregunta que le hice a Lisette. Sí estoy, Inge, aquí. Respóndame, entonces respóndame. No estoy clara, Inge. Clarifíquese. Dígame. No estoy clara por qué no podríamos hacer una investigación. Me dijo... Experimental. No se hace una investigación experimental porque la investigación de mercado experimental solamente se asocia a las ciencias naturales. Por ejemplo, un médico que quiere investigar los beneficios que ofrece el comprar la vacuna a Rusia, a China o a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos experimentando con seres humanos. Quizá en algunos seres humanos la vacuna le va a resolver el COVID, quizá en otros no, quizá en otros le va a producir la muerte. Entonces, esta investigación experimental obedece a cómo se comporta el fenómeno estudiado en referencia a las ciencias naturales. ¿Ahora sí está clara? Sí, Eco. Sí, ahora sí estoy clara. Okay. Juan Vizcaíno, ¿cuáles son las características de la técnica de la observación? Vizcaíno. ¿Cómo dijo el economista? ¿Cuáles son las características de la técnica de la observación? Las características de la técnica de la observación sería de describir todo lo que pasa en el problema, en el experimento, en lo que vamos a estudiar. Ok, ¿y qué instrumentos utilizamos cuando aplicamos esa técnica? ¿Cuáles son los instrumentos? El cuestionario no sería... No, el cuestionario no. Fichas donde se puede anotar. Ajá, fichas de cotejo, cámaras también, muy bien. Ok, Padilla, ¿cuál es la técnica que recoge la información escrita? ¿Cómo se llama esa técnica, Padilla? ¿De cuál? ¿De la observación? No, la técnica de información escrita. ¿Cómo se llama esa técnica? ¿Cómo se llama el instrumento? Recolección de datos. No, ¿cómo se llama la técnica y cómo se llama el instrumento? La misma pregunta, Anderson Pinchao. ¿Cuál es la técnica y el instrumento que recoge información escrita? Y le acabo de explicar. La técnica se llama encuesta, el instrumento se llama cuestionario. Karen Venegas, no, Karen entró tarde. Vamos a ver, Katy Benavides, ¿cómo se llama la técnica que recoge información subjetiva? ¿Cómo se llama? Katy Benavides. Sí, estoy, Inge. Ajá, respóndame. ¿De qué forma usted recoge la impresión de una persona en especial en una investigación de mercado? Disculpe, no le escuché. Bien. ¿Cómo se llama la técnica que recoge la percepción de una persona?
¿Cómo? ¿La entrevista? La entrevista, quiere decir que la técnica de la entrevista se usa para recoger la información tú a tú, frontal, con respecto a una persona en base a esa investigación de mercado. Entonces, esas son las técnicas y los instrumentos. Por supuesto, en la técnica de la entrevista, el instrumento es el guión de entrevista, igual como los periodistas. Los periodistas cuando van a entrevistar a alguien llevan su guión, sus preguntas, ¿verdad?, acerca de la problemática que se intenta definir y resolver. Es importante. ¿Estarían los foros también? Dígame, Benicio. ¿También estaría incluido o no? ¿Está incluido en qué? Aquí en esta técnica de información subjetiva, ¿puede incluirse los foros, reuniones? Claro, claro que sí, por supuesto. En el caso de los edulcorantes, ¿a quién se le va a aplicar la entrevista? ¿A quién? ¿A personas diabéticas, tal vez? No, la entrevista se le aplica a los que venden ese producto. A las personas diabéticas y a las no diabéticas se le aplica la encuesta. ¿Por qué? Porque la muestra es mucho mayor. Y la entrevista se le aplica a los oferentes, a los productores, a los comerciantes. Ya. ¿Ven? O sea, a la competencia, Eco. Sí, también a la competencia también se le aplica la entrevista, correcto. Muy bien, Carla. Ajá. Incluso la entrevista también se le aplica a otras personas, ¿verdad?, que produzcan, o sí, a otras fábricas o a otros laboratorios que produzcan ese tipo de productos. Entonces, eso hay que definirlo también en la investigación de mercados. ¿Dudas, preguntas? Patricio Pozo, ponga atención a la clase. Bien, continuamos. A ver. Ok, no, esto no es necesario. ¿Qué observamos en esta imagen? ¿Qué observamos? El logro del éxito. ¿Y cómo se logra el éxito? Haciendo una buena investigación de mercado. Bien. Ahora, ¿cuál es la rama que analiza la investigación de mercado? La mercadotecnia. ¿A través de qué? A través de un proceso de marketing, identificando la percepción de las variables de las 4P. Por lo tanto, el marketing es un proceso social administrativo mediante el cual grupos de individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor. ¿Qué actividades se realizan para llevar a cabo el análisis de los actores? Se analizan los proveedores, el fabricante, los distribuidores y el cliente final. ¿A quién le voy a aplicar la entrevista? A los proveedores, al fabricante, a los distribuidores. ¿A quién le voy a aplicar la encuesta? A los clientes finales, según lo que establece Philip Kotler en el libro Dirección de Mercadotecnia, publicado en México en la página 7. Ahora, cuando analizamos el mercado, existe un microambiente y un macroambiente, es lo que conocemos como la segmentación del mercado. Toda investigación de mercado debe segmentar el mercado, es decir, analizar qué sucede en el microambiente. Entonces, ¿qué analizamos? Analizamos la competencia, los clientes, los proveedores, el público, los distribuidores y el mercado. Y dentro de la organización al cual estamos evaluando la investigación de mercado, ¿qué analizamos? Las 4P. Plaza, precio, promoción y producto. Ahora, existen variables en las cuales el investigador de mercado no puede actuar, no puede modificar. Sin embargo, esos factores del macroambiente son importantes de analizar. ¿Cuáles son esos factores? La situación económica, la situación política, la situación tecnológica, el ambiente natural o el medio ambiente, el ambiente ecológico, los aspectos legales, las normativas, las ordenanzas, la culturalidad del consumo de ese producto, de ese servicio y, por supuesto, el factor demográfico. En conclusión, podemos mencionar que una investigación de mercado se hace atendiendo a los elementos del macroambiente y a los elementos del microambiente. Eso que no se les olvide. Ahora, si queremos identificar
¿cuál es la afectación del mercado en cuanto a cada una de las variables, plaza, precio, promoción, ¿verdad? Podemos identificar a nivel del producto. ¿Qué vamos a investigar a nivel del producto? Problemas de diseño, características del producto, imagen, ciclo de vida, empaque, marca, embalaje, presentación y línea de producción. En cuanto al precio, ¿qué vamos a investigar? La relación costo-beneficio, la competencia, el aspecto psicológico, cómo afecta el incremento del precio a los consumidores. De allí que es importante redondear 7, 8 o 9, o sea, no manejar precios divisorios, 7.75, 7.85, 7.90, sino precios redondeados. Hay que analizar el precio por área geográfica, si el precio es a crédito o es al contado, descuentos y rebajas, mezcla de productos y cambio de precios. Si vamos a analizar la promoción, ¿qué vamos a identificar? Problemas de promoción en ventas, relaciones públicas, fuerza de ventas, publicidad, merchandising, marketing directo y la misma publicidad. Y si vamos a identificar problemas de plaza, ¿verdad? Los canales de distribución. ¿Cómo hacen esos canales de distribución? Directo, minorista, medio, mayorista o al detalle. Los fletes, control de inventarios, movimiento desde la materia prima hasta el producto terminado. Entonces, fíjense ustedes cómo cada variable tiene su ámbito de acción para llevar a cabo una investigación de mercado. ¿Pregunta? ¿Duda? Eco. Diga. En el problema que estaba planteando del hotel, ¿sí? O sea, ahí tendrían que analizar el costo-beneficio, por ejemplo. Claro, por supuesto, hay que analizar el costo-beneficio, correcto. Hay que analizar la competencia, ¿qué otros hoteles ofrecen ese servicio? El análisis psicológico, ¿verdad? Del precio. ¿Será un precio muy alto o hay que hacer un precio de penetración? El área geográfica, dice que el hotel tiene sucursales en diferentes ciudades, o sea, no en todas las ciudades se ofrecen los mismos servicios o tienen la misma condición de calidad de vida. Si este servicio va a ser a crédito o al contado, si se va a hacer descuentos y rebajas por el uso del hotel, ¿verdad? En base a la persona VIP, si hay que hacer una mezcla de productos y si se puede cambiar el precio del producto. Entonces, aquí analizamos precio, pero también podemos analizar, no analizamos producto porque es una tarjeta simple, pero sí podemos analizar precio, ¿verdad? ¿Y qué más podemos analizar? Podemos analizar la promoción. También. Exacto. Entonces, en cada investigación de mercado, debo analizar alguna de estas variables para poder desarrollar las estrategias de mercado. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Verá, bueno, regreso al tema de los frutos secos, ¿no? Sí, Hay sí, personas que están vendiendo a menos de lo que compraron. Ok. Mercado. Entonces, ¿cómo se puede competir ante eso? Ok, ponga atención, Carlos. Primero hay que investigar, ponga atención, hay que investigar cuál es el proveedor que está abasteciendo a esos distribuidores de ese precio. ¿Bajo qué condiciones se está comprando? En economía hay un efecto que se llama el precio Giffen. El precio Giffen implica que en la medida que yo compro más cantidad de producto, el producto me lo venden a un menor precio por debajo del producto de la competencia. Entonces, quiere decir que esa persona que está vendiendo por debajo del precio de producción tiene almacenes y tiene distribuidores en otras ciudades, en otros mercados, los cuales posibilitan un alto rendimiento en cuanto al tamaño del lote económico. ¿Ven? Eco, yo hice una investigación, se puede decir, en ese tema, claro. porque he buscado todos los proveedores, ¿no? Y Sí. resulta que la persona o las personas que están haciendo esto no lo están haciendo con un estudio. Simplemente la cuestión es poder vender y no importa recuperar el capital. Ese es el pensamiento, ¿no? Sí, Pero, claro, a menos... no tener la pérdida, ¿no? Pero en cambio así se está dañando el mercado. Por supuesto, porque a menos que sea un lavado de dinero, que podría ser también, porque cuando los precios están por debajo del costo de producción,
ya se observa que no hay una competencia leal, sino que lo importante es quizás lavar dinero y salir de ese producto de forma inmediata. O a menos también, a menos que ese producto se compre en el extranjero a precios internacionales muy por debajo del precio de la competencia o del precio sostenido, también podría ser. Es complicado, ¿verdad? Porque me he contactado con algunas importadoras y inicialmente casi todos manejan el mismo precio, con una diferencia de 25 centavos, 30 centavos, máximo $1. Pero el tema es que los pequeñitos son los que están bajándose el precio demasiado. Entonces yo digo, obviamente, sin desmerecer a nadie, ¿no? No están haciendo una investigación, no están haciendo un cálculo de una utilidad. Simplemente, como le digo, ellos piensan en recuperar la plata que invirtieron, pero no están perdiendo y a su vez están dañando al resto. Claro, están dañando el mercado porque no hay precios competitivos. ¿Ve? No hay que regule, ¿no? Claro. Que regule los precios. Sí, porque también eso, que no hay un organismo que pueda controlar o verificar la calidad, también la calidad de esos productos, porque puede ser que esos productos muy viejos. Eso también hay que evaluarlo. Claro. Incluso las condiciones nutrientes de esos productos, incluso el nombre científico de esos productos, si son originales. ¿Ve? Entonces hay que hacer un estudio, una investigación mucho más profunda acerca de la proveniencia de esos productos y por qué están ingresando al mercado dañando todos los canales de distribución. Claro. Ahí estamos en Ecuador. Bueno, sí, una economía muy costosa. Vamos a ver, ahorita todo el mundo activa la cámara, porque así pasa. Ah, todo el mundo la activó. Ya lo descubrí. ¿Preguntas, dudas? Eco, una situación de pronto sobre lo que plantea la compañerita. De los precios puede, como estamos en zona norte, puede ser que también haya de alguna manera contrabando, ¿no? Porque eso es lo que pasa, bueno, particularmente aquí en la provincia del Carchi, por el contrabando, los precios, es muy difícil competir porque la producción aquí para realizar son costos bastante elevados. Entonces traen del otro lado, hablemos de Colombia, y obviamente pues ante esos precios es muy difícil competir y muchas personas hasta pierden y les va mal, pues. Claro, y además de eso que esos productos no tienen garantía a nivel de la facturación, entonces la única forma es venderlo a precio bajo para que salgan al mercado, dañando a los productores nacionales y a los importadores que importan bajo todas las reglas fitosanitarias. ¿Ve? Eso sucede. Así es. ¿Preguntas, dudas? Eco, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre publicidad y merchandising? Ok. El merchandising es el mecanismo de ofrecer el producto en forma inmediata, person to person. El merchandising. Y está contentivo de personas que son capacitadas para ofrecer el producto in situ, en el momento. La publicidad se maneja a través de los medios comunicacionales, ya sea cine, radio, prensa, televisión o fotografías. Y allí la gran diferencia. El merchandising es mucho más efectivo porque garantiza que el cliente pueda palpar, observar las características del producto o del servicio. ¿Me di a entender? ¿Me supo explicar? Sí, Eco, muchas gracias. A su orden. No sé quién es esto, no estoy. Está con los supletorios, está todo enredado con los supletorios. Se puede decir que el merchandising es más efectivo, pero la publicidad puede llegar a más personas. Claro, la publicidad llega a más personas y es más económico. En cambio, en el merchandising hay que cancelar el servicio de esa persona y como esa persona está tratando de convencer al público para que compre el producto en el momento y se lleve su producto. Por esa razón, la publicidad es mucho más costosa porque se prolonga en el tiempo. Más económica, perdón, porque se prolonga en el tiempo. ¿Alguien más?
Bien, entonces a nivel de las generalidades dice que el procedimiento que nos hace asequible la información sobre los consumidores, intermediarios, proveedores y competencia es la investigación de mercado. Ya eso lo sabemos. Mediante él podemos hallar distintos elementos que afectan la relación del mercado. Entonces podemos definirlo como una indagación sistemática, objetiva y completa para poder obtener alta seguridad de la certeza de la toma de decisiones. ¿Por qué es importante? Porque es un extraordinario recurso para conocer lo que se refiere al mercado. También es un medio para desarrollar una información acerca de los datos encontrados, los niveles de planificación y delimitar qué factores están afectando a ese mercado y pueda orientar hacia qué políticas o qué planes vamos a desarrollar. Ahora, existen limitaciones de mercado, en la investigación de mercado. Por ejemplo, una limitación es que es una técnica muy costosa porque tengo que contratar encuestadores, analizadores, investigadores económicos. Además de ello, muchas veces la investigación de mercado queda allí. El empresario deberá tomar la decisión de si invierte o no invierte en una segunda etapa que es para garantizar la puesta en marcha de un plan de mercadeo. De aquí también que también es importante investigar cuáles son las decisiones que se van a tomar al respecto luego de obtener las conclusiones finales del informe final y lo que haya arrojado la encuesta y el análisis de esa encuesta y de la entrevista también. Bien, esto es lo que ustedes están haciendo en este momento, la planeación del proyecto, ¿verdad? Ustedes hoy deben entregarme su propuesta de investigación de mercado. Por eso es importante que antes de iniciar la investigación de mercado, hagan las indagaciones previas acerca de cuál va a ser el objeto a investigar, ¿ok? Mediante un plan de acción, deben fijar el objetivo general y los objetivos específicos para poder delimitar y definir la extensión del problema. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuál es la necesidad que debo satisfacer en mi investigación de mercado? De manera que ese objetivo sea claro y específico y se pueda verificar muy bien ante a los demandantes o ante los oferentes, de forma que se pueda conocer los resultados en forma eficiente. Por ello se hace una investigación preliminar del conocimiento del mercado a través de factores políticos, sociales, legales, que esto lo determina el macroambiente. De manera que la problemática nos informe acerca de la solución que se pueda conducir y de manera que ese planteamiento sea un planteamiento concreto, ¿verdad? Y vaya guiando la investigación de mercado, que no sea un objetivo forzoso. No es que yo quiero investigarlo, sino que esas son las señales que me arroja el mercado. No es lo que ustedes quieran, es lo que el mercado reporta que debe investigarse. Eso es muy importante. Por eso la investigación no puede estar sesgada a lo que el investigador quiere, sino a las verdaderas debilidades que inciden a que ese mercado no sea efectivo para la empresa o para el producto o para el servicio que se está promocionando o que se quiere colocar. Por esa razón, cuando ustedes justifiquen su investigación, es importante que se valgan de información económica, información social sobre los costos. ¿Okay? Es importante que ustedes investiguen cuáles son las fuentes primarias y las fuentes secundarias de su investigación. ¿Para qué? Para así poner la pregunta en la formulación, que sería la hipótesis. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles van a ser los indicadores cuando se haga la operacionalización de esas variables? Y cómo esas variables va a ser controlada, se va a estudiar, se va a medir. En el caso de la investigación de Carla, ¿cuál es la variable que hay que medir? ¿Cuál es la variable? La aceptación del consumidor, exacto. Esa es la variable, ¿verdad?, que se va a medir. Bien, entonces, en base a esa variable tenemos que analizar cuáles son los indicadores, gustos, preferencias, condiciones, presentación del producto. O sea, eso lo vamos definiendo poco a poco con cada uno de la investigación de mercado que ustedes están llevando a cabo. Ok, por eso es importante analizar los tipos de variables, la variable independiente y la variable dependiente. Dice que la variable dependiente, esto lo vieron ustedes en metodología, es el efecto, es la que se quiere explicar. Por ejemplo,
tiempo que lleva la realización de la transacción. Quiere decir que la transacción, ¿de quién depende? Del tiempo. Y la variable independiente es la causa, ¿verdad? Que ayuda a explicar lo que sucede, por ejemplo, conocimiento mutuo sobre las culturas. Entonces, es importante conocer conceptualmente cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Puede decirse que la variable independiente son las que el investigador maneja en relación íntima con la variable dependiente y está sujeto a cambios directos de acuerdo a las variaciones que incidan sobre la variable independiente. Existen también otras variables que son la variable inter y la variable intra, las cuales no utilizamos porque obedece a estudios, a investigación de mercado muy costosa. Se dice que la variable inter son las que se analizan a través de diferentes correlaciones o conjuntos en una acción comparativa entre grupos de consumidores. Y la variable intra se analiza mediante diferentes etapas de la investigación de mercado, cuando una investigación de mercado dura más de 1 o 2 años para poder comparar una serie de situaciones entre un mismo grupo. Entonces vamos a utilizar solamente la variable dependiente y la variable independiente en nuestro estudio. Dudas, preguntas, y también hay unas variables extrañas. Esas variables extrañas son aquellas variables que el investigador no conoce, le es muy difícil obtener datos de fuentes primarias, de fuentes secundarias, y por lo tanto tampoco las puede controlar. ¿Y qué será una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Lo que ustedes vieron en estadística, en investigación de mercado. Una hipótesis no es más que una propuesta que se va a investigar, ¿verdad? Es una respuesta anticipada o provisional para explicar el suceso a investigarse. ¿Cuál es su hipótesis, Carla, en su estudio, en su investigación? Que no la recuerdo. Existe la demanda de postres en base edulcorante no calórico en la ciudad de Ibarra. Exacto, entonces esa es una hipótesis, vamos a comprobarla con la investigación de mercado, si existe o no existe esa demanda. Nos dará un resultado, sea bueno o sea malo. Por supuesto, lo que quiere es delimitar el objeto de la investigación, ¿dónde? En la ciudad de Ibarra, a través de factores determinantes de la demanda. ¿Cuáles son? El número de consumidores, los gustos y preferencias, el nivel de ingreso de los consumidores, ¿verdad? Los productos sustitutos, los productos complementarios que lo vimos en microeconomía y de cómo existen ciertas características de ese producto que se prolongan en cuanto al tiempo y ubicación de acceso a los consumidores. Por lo tanto, es importante que se fijen los propósitos. Aquí no vamos a trabajar con una serie de hipótesis, sino con una sola. ¿Se cumple o no se cumple? Preguntas, ya esto lo analizamos, cuáles son las fuentes de información primaria y la fuente de información secundaria. Analizamos también los métodos de recolección de datos a través de la observación, ¿verdad? Que no es más que el procedimiento metodológico para observar de la investigación científica sobre la observación del entorno del ser humano y que esa información puede ser llevada a través de cámaras como recursos mecánicos, a través de guión de cotejo o guía de observación. Y ese recurso, que es la observación, no es más que identificar cuáles son las características que están sucediendo en un momento determinado y cómo compra y los hábitos de compra del consumidor. ¿Verdad? Si yo estoy observando en el mercado La Tía desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, yo observo la cantidad de gente que ingresa y qué es lo que más se está consumiendo. Entonces, eso es parte de la observación. Por eso, muchas veces se menciona que los costos de la observación son crecidos porque obedece a 4 aspectos metodológicos. Que haya una correcta razón de compra, que el proyecto sea meticuloso y sistemático, que haya un registro cuidadoso por escrito y que se aclare el tiempo de duración de la frecuencia de la compra. Y eso se realiza también, puede también llevarse a cabo a través de un método experimental, el cual no lo vamos a aplicar en nuestros estudios. Por esa razón, el proceso de investigación experimental lo vamos a llevar a cabo en estos estudios. ¿Preguntas? ¿Dudas? Esto no es necesario. Esto tampoco, esto es estadística. ¿Hay preguntas? ¿No hay dudas?
No, Eco. No, Eco. Bien, aquí estamos viendo los instrumentos que analizamos también, que es cómo se obtiene la información. La información puede obtenerse por encuesta telefónica, que ya vimos cómo se obtiene por encuesta telefónica, ¿verdad? Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. También puede ser por una entrevista en profundidad, entrevista tú a tú. Esa entrevista en profundidad consiste en realizar visitas necesarias a las personas quienes requieren la respuesta. ¿Quién va a preguntar? ¿Quién va a ser el interrogado? El tiempo, la ubicación. Y de poder dar la flexibilidad a grabar esas respuestas. Esa entrevista en profundidad también tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Existen disposiciones para elaborar cuestionarios. Es importante que el cuestionario tenga un objetivo. Siempre que apliquemos una encuesta, mediante el instrumento cuestionario, debe definirse un objetivo. Por lo tanto, las preguntas deben ser bien elaboradas para poder recabar la mayor información. Entonces, es importante determinar la información que se desea obtener, precisar si es necesaria la pregunta. Por ejemplo, en una investigación de mercado para una empresa que fabrica uniformes de ciclistas para los caballeros, ¿voy a incluir el género femenino? No. ¿Voy a entrevistar mujeres? Tampoco, porque el mercado objetivo es el género masculino, que son los ciclistas masculinos. Por eso es importante redactar bien la pregunta y dirigir la pregunta aquí. Si yo voy a investigar el mercado a productos de elaboración de productos edulcorantes, que solamente lo consuman los diabéticos, ¿para que voy a hacer una pregunta a personas que no sean diabéticas? No es necesario. Pero en el caso del producto edulcorante, tengo que investigar todo el mercado para ver cuál es el porcentaje de personas que en realidad consumen esos productos. De allí que es importante prescribir si para fines del estudio son necesarias varias preguntas en vez de una sola pregunta. Es importante en el cuestionario delimitar el contenido de las preguntas individualmente. Los resultados a obtener deben evitar generalizaciones. Debo preguntar, hay que saber bien hacer la pregunta. ¿Cuál de los siguientes aspectos usted considera más relevante a la hora de decidir su compra? Por ejemplo, de allí que el significado de cada pregunta debe ser claro e íntimamente ligado a personas a entrevistar. ¿Okay? Esta información la consiguen en el libro de Fischer y Navarro, Introducción a la Investigación de Mercado, que aparece en la bibliografía. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Bien. Ahora, ¿cómo van a preparar ustedes esas preguntas? Pongan atención a esto. 1. La primera pregunta debe clasificar al entrevistador para no perder tiempo recopilando información de alguien que no califica la encuesta. La pregunta debe disponerse en un orden lógico. No deben despertar prejuicios. Por ejemplo, no puedo sugerir marcas ni sugerir respuestas. Debo ser neutral en cuanto a la elaboración de la pregunta. Ellas exigen estar relacionadas con hechos y deben limitarse a una fácil redacción y fácil recordación. Deben ser específicas, más no generales. Hay que limitar la pregunta a la experiencia del entrevistado hasta donde sea posible, un vocabulario sencillo, con frases cortas, de manera de evitar empleo en términos de generalmente, normalmente, frecuentemente. Evitar términos que despierten emociones o sugieran actitudes como patriotismo, comunismo. Tener cuidado en recopilar datos personales. Existen diversas clases de preguntas. Por ejemplo, si lo exige la investigación, el nivel cultural del entrevistado es importante también tenerlo en cuenta, lo complejo de la cuestión tratada y la forma en que se tabulaban esas preguntas. Se le recomienda no hacer preguntas abiertas, puesto que esas son preguntas dirigidas principalmente al estudio de la investigación de mercados en forma psicológica. Se sugiere que las preguntas sean cerradas. Por ejemplo, una pregunta abierta la dejamos solamente para la entrevista. Ahora, es importante hacer preguntas cerradas. Por ejemplo, en esto se ofrecen distintas opciones que se vuelven limitadas y donde el consumidor
automáticamente va a responder a lo que se le pregunta. Por ejemplo, mejores, el producto que lanza el mercado aquí le parece mejor, igual que el producto del día, peores, no sabe o no contesta. O la escala siempre, nunca, a veces, no contestó y rara vez. O la pregunta sí, no y no contestó. Entonces van a utilizar en su investigación de mercado este tipo de preguntas cerradas. ¿Qué ventaja tiene esta pregunta? Que el interrogatorio es directamente mucho más fácil. Se recaban respuestas indefinidas. Se impide la confusión interpretativa. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que se trata de temas complicados y donde el interrogado no pueda comentar algo más de lo que se le pregunta. La pregunta de respuesta múltiple, esta no. Estas son las que ustedes contestan en su examen. Esta no. La pregunta filtro tampoco. Bien, ya con esto es suficiente por hoy. Por ejemplo, las preguntas ponderativas, ejemplo, excelente, muy bueno, bueno, regular, mala, muy malo, también se pueden utilizar. Esto lo seguimos después. Quedamos en la página 38. Bien, vamos a ver. Tengo 26 en línea. Cristian Cepeda, ¿por qué tiene 2 correos? Jocelyn, hábleme del cuestionario. ¿Qué aprendió del cuestionario, Jocelyn? Active su micrófono. No lo tiene activado. No la oigo. Hábleme por el chat, porque no le entiendo. Jefferson Cabascango. Jefferson. A ver, hagamos un resumen de la técnica del instrumento del cuestionario y cuáles son los distintos tipos de preguntas que puedo aplicar. Jefferson. Se me fue Jefferson. Vamos a quitarle la asistencia. Sí, profe, sí estoy aquí. Ok, hable por él. Podemos realizar preguntas tanto abiertas como cerradas. También el cuestionario nos sirve para recabar información de la investigación que estemos haciendo. Ajá. El cuestionario, como es de conocimiento de todos, es de manera escrita. Sí. Y eso, profe. Sí. Ok. Eric Montes de Oca. ¿Qué tipo de preguntas usted va a colocar en su investigación de mercados? ¿Cómo me dijo? Dime, por favor. ¿Qué tipo de preguntas usted va a colocar en su investigación de mercado? ¿Qué tipo de preguntas va a colocar y por qué? Preguntas abiertas. ¿Por qué preguntas abiertas? ¿Cómo las va a analizar? ¿Cómo las va a tabular? No, cerrada sería, porque ahí se le puede tabular. Ok. Entonces tiene que pensar muy bien qué tipo de pregunta. ¿Sobre qué versa su investigación de mercados? ¿Cuál va a ser su tema? ¿Mandé? ¿Cuál es su investigación de mercado? ¿Con quién lo va a hacer y cuál es su tema? Con Karen es. ¿Sobre qué va a ser su investigación de mercados? Es sobre ¿cómo es la? Se me fue el nombre del. Es como de tuna. La tuna, tuna, eso. Esa misma. Pero ¿cómo se llama esa investigación de mercado? Enúnciamela así como lo hizo Carla y dígame sus objetivos. Ya le veo. Título, objetivos y formulación.
Toda la vida. No, Inge, nosotros teníamos, íbamos a investigar sobre la mala atención al cliente. ¿De dónde? ¿De quién? De los centros comerciales. No, eso es muy amplio. Tiene que ser un local en específico. Específico. ¿Ah? Un centro comercial en específico, todavía aún no tenemos claro cuál. No, Carlos. Lo que pasa es que usted no entró a la clase anterior. Deben buscar un local o una empresa, un negocio que se determine no lo que el investigador quiere, sino lo que el dueño necesita fortalecer en su mercado. Por supuesto, un centro comercial no es un tema de investigación de mercado. Entonces, ¿qué quedamos? Vayan directamente a un local, pregunte cuál es la percepción del mercado, venta, plaza, precio, promoción, aceptación del producto, marca, imagen, estrategias. Hay muchas variables que puedo investigar en una empresa. Un centro comercial no me va a dar ninguna información, porque tendría que entrevistar a todos los dueños de establecimiento, y eso va a llevarle como 3 años haciendo esa investigación de mercados. Además, en un centro comercial no todos los locales prestan mala atención. Entonces, no va a ser significativa esa investigación de mercados. Entonces, Pinchao, ¿usted con quién va a hacer la investigación de mercados? No sé aún, pero ya tengo el tema en economista. Ok, pero para hoy deben entregarme su título, formulación y objetivos tal como lo hizo Carla. Hoy. Es una actividad para hoy. La estoy esperando. No había actividad económica para ahora. Sí, para hoy esa, para hoy. Esa era para hoy. Título, formulación y objetivos. Bien, entonces, ese título, esa formulación y esos objetivos me los van a enviar al correo en formato Word para hacer las correcciones debidas y poder la próxima semana hacer la presentación y hacerles el interrogatorio y modificarlo. En el caso de Carla, ya yo se lo revisé y ya fue reformulado. Por eso tomé el ejemplo de Carla porque fue el único que recibí, que me envió y ya fue identificado y analizado. Pero necesito que hoy me los envíen antes de las 10 de la noche a mi correo institucional. Porque nos estamos atrasando. Enviará economista, por favor, yo tengo una duda. El correo suyo, economista. cr@tecnologicoitca.edu.es. cr@tecnologicoitca.edu.es. Entonces me lo van a enviar con su título, formulación y objetivo general y objetivos específicos. Individual o en pareja, no en grupo de 3. ¿Preguntas? ¿Dudas? Juan Vizcaíno. Yo tengo una pregunta, por favor. Dígame, Lisel, plantee. Ya, yo había pensado hacer mi estudio de mercado en el lugar donde yo trabajo. Momentico, Lisel, momentico, Lisel. No es lo mismo estudio de mercado que investigación de mercado. Usted piensa hacer una investigación de mercado donde usted trabaja. Pregunto, ¿dónde trabaja usted? ¿Dónde trabaja? Almacenes La Ganga, en la agencia de San Lorenzo. Perfecto. Sería solo a esa agencia. Ok. ¿Sobre qué usted ha observado que puede hacer una investigación de mercado en ese almacén La Ganga?
había pensado hacer la investigación referente al comportamiento de pago de los clientes, porque hay como que un mal comportamiento de pago. Entonces quisiera conocer qué es lo que origina ese mal comportamiento de pago. Muy bien, perfecto, excelente. Cuando usted se refiere al comportamiento de pago, ¿es que hay clientes morosos? Sí, señor. Entonces la investigación de mercado es evaluar la morosidad de los clientes morosos. Esa es la investigación. Investigación de mercado, realizar una investigación de mercado para evaluar el nivel de morosidad de clientes, de los clientes morosos. Eso. En el almacén La Ganga, ubicado en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Ahí está el título. Listo. Entonces ese sería mi título. Eso era lo que quería saber, cómo más Correcto. o menos iba a plantear el título. En base a ese título, Okay. en base a ese título, usted propone su objetivo general. ¿Y cómo va a lograr ese objetivo general? A través de la propuesta de objetivos específicos. Por lo tanto, ¿a quién le va a aplicar la entrevista? Al dueño del local. ¿A quién le va a aplicar el cuestionario? A todos los clientes que tenga La Ganga. Bueno, un porcentaje sería, pues son bastantes. No, claro, la población es alta y en base a la población se determina la muestra. Ahora, ¿se la va a aplicar solamente a los clientes morosos o a todos los clientes? Yo quisiera a todos. A todos, para claro. saber por qué unos sí pagan bien y por qué otros no pueden pagar, Exacto. no pueden pagar Entonces, bien. correcto, Licey. Entonces, hay que establecer en el cuestionario preguntas alusivas a las condiciones de pago, las razones por las cuales ellos no pagan. Entonces, hay que hacer un cuestionario muy metódico y para eso es importante que haga la propuesta y yo, orientándola, le voy modificando algunos elementos. Pero hay que definir un objetivo. ¿Verdad? Hay que definir un objetivo para hacer esa encuesta. Ok, gracias. Bien, a su orden. ¿Alguien más? ¿Alguien más de los presentes? Entonces, hoy a las 10 de la noche espero su propuesta de investigación de mercado, porque si nos podemos analizar cada uno de ustedes aquí, vamos a dar las 6 de la tarde. Acuérdense que esa actividad era para hoy. Esa era para hoy. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No. ¿Seguro? Bien. Entonces, en una investigación de mercado, ¿cuáles son los métodos para colectar la información? La técnica de la encuesta, el instrumento de entrevista, se hace la evaluación, se recolectan los antecedentes, tesis de grado sobre investigación de mercado parecidas a la investigación que vamos a hacer, las observaciones y el muestreo de campo. Entonces, aquí en este material que le voy a enviar, que está en la plataforma, se define paso a paso cómo vamos a levantar esa investigación de mercado. Todo este material está en la unidad 1, todo el material. Los errores que se cometen, la estructura, revise la guía que les envié, ¿verdad? Esta guía que ustedes, ¿dónde está la guía? Esta guía, revísenla, que primero que ya la habrán revisado, es la guía para realizar una investigación de mercado. Por supuesto, la formulación del problema, que es el descubrimiento y la definición, la determinación del diseño, sea un diseño exploratorio o concluyente, la preparación, el método de obtención, el diseño del cuestionario, el diseño de la muestra, el trabajo de campo, cómo se va a aplicar esa encuesta, esa entrevista, cómo se va a codificar, a tabular, a editar y cómo se va a elaborar el informe final. Entonces, este material es muy valioso y deben revisarlo para hacer su propuesta. Ahora que tienen suficiente material para que elaboren una buena propuesta de investigación de mercado, aquí está la fase, formular el problema, el diseño, la obtención de información, el análisis y el informe de resultados de conclusiones finales.
¿Cómo hacer una investigación de mercado? También está este material, ¿verdad? Las precauciones que debe hacerse cuando se investiga el mercado. Aquí está, fíjense, los temas. Estimación de la demanda potencial, grado de interés de un nuevo producto, grado de interés hacia nuevos productos, posicionamiento, publicidad, satisfacción del cliente, instituciones financieras sin lucro, partidos políticos, evaluación de mensajes publicitarios, intención del voto, sobre todo la intención del voto, que ya vienen sus elecciones. Entonces, hagan una investigación de mercado sobre la intención del voto, eso es importante. Entonces, ahora, temas hay muchísimos, pero deben buscar a qué institución le van a aplicar la investigación de mercado. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿No hay dudas? Entonces, todo este material está en su carpeta de investigación de mercados. Angulo Jocelyn. Angulo tiene problemas con, vamos a ver, yo sé que está por ahí. Ajá, tiene problemas con el audio. Sí, ya veo. Arias Carla. Presente. Armas Wilman. Presente, Eco. Otay Karen. Presente, Eco. Barrio Nuevo Narcisa. Presente, Eco. Benavides Kevin. Benavides Caterina. Presente. Cabascango Daisy. Cabascango Edison. Presente, economista. Cabascango Jefferson. Presente, profe. Castillo Segundo. Presente. Cepeda Cristian. Presente, economista. Fuelaltala Nelson. Presente. Maigua Mora Alejandra. Maigua. No vino. Mantilla Vanessa. Presente, Eco. De Bioca Eric. Presente, economista. Corocho Manuel. Narváez Cusme. Padilla Andrés. Presente, Eco. Paez Andrea. Presente. Ajuel Wendy. Presente. Perugachi Lenín. Piedra Tatiana. Pichao Anderson. Pozo Patricio. Quiñones Caterina. Presente, profe. Salazar Lisset. Presente. Sópalo Cristian. Presente, economista. Venegas Karen. Y Vizcaíno Juan. Presente, economista. Ok, entonces en la próxima clase voy a hacer la presentación de la propuesta que me envíen para poder empezar y arrancar aplicando ya el cuestionario. Entonces me van a enviar título, planteamiento del problema, vamos a ver su plataforma. Ay, man. Pero no me he ido. Voy a pasar la asistencia otra vez. Observar la plataforma. Unidad 1. Dice, aquí está el contenido del estudio. Fíjense todo el material para hacer su estudio. Está yo le oigo. Esta es la estructura del proyecto a investigar, el contenido metodológico de investigación de mercado, las normas ICA, cómo van a presentar esa investigación, actividades, individual en pareja, contextualización del problema, formulación del problema. La contextualización es el mismo planteamiento del problema.
la formulación del problema, la justificación, el objetivo general y el objetivo específico. Esto es lo que van a enviar hoy. Y luego, la próxima semana, voy a evaluar la exposición de esa investigación de mercado y culminamos con la unidad 1. Luego pasamos a la unidad 2, que es el diseño. ¿Cómo lo vamos a diseñar? Definir la información, diseñar el tipo de investigación, cómo vamos a medir el mercado, diseñar los instrumentos, el cuestionario, la muestra y el análisis estadístico. Entonces, ya hoy vimos lo que es la entrevista, los guiones de entrevista, las técnicas de entrevista, y aquí vamos a ir estructurando el cuestionario y el diseño de la investigación, que sería la unidad número 2. Bien, ¿no hay preguntas? ¿No hay dudas? Si no la hay, muchísimas gracias.